Capítulo 1. La energia no é una metáfora, é realidade viva. Antes de começar, quero agradecer profundamente a quem está sempre presente, a quem acompanha este canal, este espaço de consciência, este lugar dont la palabra não é só informação, sino ativação. Gracias por suscribir-te, por deixar tu apoio, por compartilhar estes conteúdos que nos buscamos entretener, sino elevar-te, recordar-te é o que é o que sempre fizeste e é o que é tempo de habitar plenamente. Se todavia não é o existe, se todavia está escuchando desde a distância, te invito a que te una ahora. Não por mim, sino por ti, por tu campo, por tu processo. Este conhecimento não é para acumular, não é para guardar, é para integrar. Hoy vamos a entrar junto en uno de los temas más importantes, más potentes y a la vez más ignorado, la manipulación consciente de la energía. Y quiero empezar con una afirmación que tiene que quedar grabada en tu campo, no solo en tu mente. La energía no es una metáfora, no es un concepto espiritual vago, no es una idea bonita para adornar discurso. La energía es una realidad viva, concreta, medible, transformable. Y es lo más importante, está interactuando con ella cada segundo de tu vida. Aunque no te des cuenta, aunque no la veas, todo energía en movimiento. Lo que piensa, es lo que siente, es lo que hace, es lo que decide, es lo que cala, es lo que desea. Todo es vibración, todo es frecuencia, todo es emisión. Pero es algo más. Tu puedes manipularla, no de forma mágica, no desde la superstición, sino desde tu capacidad real, natural, innata de direccionarla, reorganizarla, expandirla, cortarla, elevarla según el estado de conciencia que esté dispuesto a sostener. Mucha gente vive creyendo que la energía es algo externo, algo que simplemente los afecta según cómo estén las plantas, según es lo que otro imitan, según la suerte. Pero esa es una de las grandes ilusiones. Porque la energía no lugar de la fura, se activa desde dentro. Y es lo que activa depende siempre de tu conciencia. Si no te entrenas para dirigirla, va a vivir dependiendo de lo que otro imitan. Va a absorber energía ajena. Va a vivir en modo reacción, reaccionando al ambiente, a las personas, a las noticias, a los estímulos. Va a confundir entre lo que te pertenece y lo que simplemente está recogiendo del entorno, como una esponja vibracional sin filtro. Por eso es fundamental que empieces a observar tu día desde esta nueva óptica, desde este nuevo poder. Cuando te levantas con una sensación pesada, ¿qué haces? ¿Te preguntas qué energía estás sosteniendo? ¿Revisas si está en coherencia? ¿O simplemente te resignas y culpas al día, a tu situación, al clima? Cada vez que reaccionas sin conciencia, estás dejando que la energía se maneje sola. Y te digo algo que tienes que recordar siempre. La energía que nos dirige conscientemente, te dirige inconscientemente. Ese es el primer principio. La energía se mueve siempre. El tema es, ¿quién la está moviendo? ¿Tu conciencia o tu inercia? ¿Tu intención o tu costumbre? Ponga-moi un ejemplo. Está en tu casa sin ánimo, procrastinando. Sentí que no tiene ganas, que está cansado. La mayoría interpreta esto como un estado emocional, pero en realidad es lo que hay un desequilibrio energético. Tu campo está desordenado, tu vibración está baja, tu energía no está circulando. Y eso no cambia solo. ¿Qué necesita? Intervenir. Pero no con frase vacía ni pensamiento positivo forzado. Se interviene con presencia, con respiración, con movimiento energético consciente. Ponte de pie, abre los brazos, respira profundo, camina con intención. En 5 minutos tu energía cambia. No porque lo imaginaste, sino porque lo hiciste. Porque la energía responde a tu décision, no a tu deseo. Otro ejemplo, entra en una reunión donde tensión. El ambiente está cargado. Lo comenzaría a sumarte o resistirte. Pero hay una tercera opción, convertirte en el punto de reordenamiento del campo. En vez de absorber esa frecuencia, emitir una distinta. No des la palabra, sino des tu vibración. Endresa tu postura, respira lento, mantén léger. En pocos minutos va a notar que el ambiente cambia. No mágicamente, vibracionalmente. Por todo campo responde a un campo más fuerte. Y el campo más fuerte no es el más agresivo, es el más coherente. Este nivel de manipulación energética no es exclusivo de místico o maestro. Está disponible para cualquier persona que entienda las reglas del juego. Y una de las reglas principales está, la energía sigue la atención. ¿Dónde está tu foco? Está tu fuerza. Si está disperso,
tu energia se dispersa. Si está presente, tu energia se concentra. Por eso, manipular energia não é questão de técnica secreta, é questão de consciência sostenida. E sostener consciência não é algo que é sem rato, é algo que se convierte en tu forma de estar en el mundo. Capítulo 2. Apprendre a leer tu propia energia, el diagnóstico vibracional. Para poder manipular la energia de manera consciente, primero necesita conocer a un nivel mucho más profundo. No hablo de tu historia o tu carácter, sino de conocer cómo un campo energético vivo, sensible, que emite, recibe y transforma energia constantemente. La razón por la que muchas personas no logran dirigir su energia es simple. No saben leer su propio estado energético. No pueden cambiar aquello que no sienten. No pueden ordenar aquello que no perciben. Leer tu energia no es algo místico. Es una capacidad natural que todos tenemos, pero que hemos olvidado por vivir demasiado tiempo enfocado en la mente, en el análisis. La energia no responde a la mente, responde a la presencia, a la observación sin juicio. Si no sabes cómo está tu campo energético en este momento, no puedes intervenirlo. Por eso, el primer paso real es aprender a diagnosticar tu vibración. No necesita ver ahora. Necesita aprender a sentir con claridad. Empieza por tu cuerpo. Tu cuerpo es el refugio más inmediato de tu campo energético. Cuando está alineado, el cuerpo se siente ligero, relajado, pero con fuerza. Tu respiración fluye. Tu mente está despejada. En cambio, cuando tu energía está desequilibrada, tu cuerpo lo sabe, es tensión, pesade, fatiga sin motivo. Tu respiración se vuelve corta. Tu mente se satura. El campo energético siempre se expresa a través del cuerpo, porque el cuerpo es tu antena natural. Luego, observa tu mente. No se trata de controlar lo que piensa, sino de dar cuenta asterisco de que frecuencia asterisco está pensando. Si tu pensamiento provienen del miedo, la defensa, la comparación, tu energía está vibrando a una frecuencia baja. Si surgen desde la calma, la creatividad, la claridad, tu campo está abierto y ordenado. Los pensamientos no son neutros. Cada uno lleva una carga vibratoria que afecta la realidad que experimenta. No es magia, es resonancia. Ahora, presta atención a tu emoción. La emoción es el combustible que alimenta tu campo energético. Si está emocionalmente desbordado, tu energía se dispersa. No se trata de dejar de sentir, sino de dejar de ser dominado por lo que siente. No es lo mismo sentir miedo que asterisco vibrar asterisco con miedo. Puedes sentir temor y al mismo tiempo sostener un campo estable. Eso se llama dominio energético. Cuando es capaz de observar tu cuerpo, tu pensamiento y tu emoción como manifestación de tu energía, entonces puedes empezar a intervenir tu campo. Manipular energía no es reaccionar ante lo que siente, sino intervenir desde el centro. Otro aspecto fundamental es entender los intercambios energéticos que vive diario. Cada conversación, cada lugar que visita, cada pensamiento será un intercambio. Ese intercambio puede equilibrarte, agotarte o regenerarte. Y esto no depende de los demás, depende de ti. Si entra una conversación desde la queja o el juicio, tu energía se debilita, on gagne la discussion. Si entra desde la serenidad y tu eje, tu energía se fortalece. Incluso los pensamientos de otra persona pueden afectar tu campo si está abierto sin conciencia. ¿Te ha pasado que después de estar con cierta persona te sientes agotado, confundido? No es solo mental, es energético. Si tu atención está dispersa, tu campo se vuelve permeable. Pero si está alineado, coherente, nada entra sin tu permiso. Esto no significa cerrarte al mundo, significa ser dueño de tu energía. Hablemos del descanso energético. Descansar no es simplemente dormir. Puedes dormir mucha hora y seguir agotado si tu campo ha estado expuesto a tensión constante. Descansar es librar tu campo, desactivar conexión innecesaria. Antes de dormir, evita ponta la conversación pesada. Siéntate en silencio. Respira. Suelta lo que no necesita cargar. Di, cierro mi campo, recupero mi energía, descanso en coherencia. Esto no es una fórmula, es un acto de soberanía vibracional. Comenzar a leer tu campo, intervenirlo, ordenarlo, es un punto de no retorno. Ya no necesita que todo afuera esté perfecto para sentir bien. Comprendre que el mundo refleja tu estado energético. Lo que lega a tu vida
Elo attrae tu frequencia. Lo que se repite está mostrando que parte de tu energia sig desordenada. Y una vez que ves esto, ya no puede volver atrás. Ça que tiene el poder de elegir tu estado, de dirigir tu energia, de transformar elo que vive des la coherencia interna. Capítulo 3. La palabra como herramienta de poder como tu vos moldear tu energia. Manipular la energia conscientemente también implica entender y honrar el poder de la palabra. No solo es lo que dices hacia afuera, sino es lo que te dices a ti mismo constantemente. Cada palabra que pronuncia, cada pensamiento que repite, es una frecuencia que se emite al campo. No son solo sonido, son vibración que generan forma energética real que afectan tu cuerpo, tu entorno, tu relación. La mayoría de las personas habla sin darse cuenta de que está manipulando energía con cada frase, emitiendo comando vibracional de manera automática e inconsciente. Cuando te expresa des la reacción, la costumbre o el miedo, refuerza una estructura energética que más tarde se manifiesta como realidad. No por tenga mala suerte, sino porque es emitido durante el día, mais es o ano compos de vibración baja que el universo simplemente refugia. Piénsalo así. Cada vez que afirma algo, está lanzando una instrucción energética. Si dices, yo siempre tengo mala suerte, esto nunca me sale bien, es difícil, no lo voy a lograr. Esa frase programa tu campo para seguir vibrando en esa dirección. Tu energía se acomoda a esa instrucción. Incluso frases más útiles como me tengo que apurar, la vida es dura, sostienen frecuencia de ansiedad y escasez. Las palabras no son inocentes. Cada una activa o bloquea una parte de tu energía. Y si no te das cuenta, vive hablando de una realidad que no desea, pero que está ayudando a mantener viva. Por eso, manipular conscientemente la energía a través de la palabra significa entrenar para emitir aquello que está alineado con la realidad que desea sostener, no des la mentira, sino des la coherencia. Significa elegir des que frecuencia habla. En lugar de decir, esto me supra, puedes decir, oh no lo domino. Pero estoy aprendiendo. En lugar de nunca tengo tiempo, di, estoy reorganizando mi prioridad para crear más espacio. La diferencia no es solo de forma, es de vibración. Una frase te encierra, la otra te abre. Además, es lo que dices no solo afecta tu campo, también reordena los campos de los demás. Por eso, cuando alguien habla de la claridad, el ambiente cambia. Cuando alguien habla de la queja, todo se contrae. Lo sentimos todo por son cambio energético. Una práctica poderosa es empezar el día con comando energético hablado, no como afirmación vacía, sino como alineamiento vibracional claro. Puedes decir, mi energía está presente, limpia y enfocada. Mi palabra ordena mi realidad. Soy responsable de ello que emito. Hoy elijo sostener claridad. No necesitas sentirlo para que funcione. Necesitas sostenerlo para que se active. La energía responde a orden consciente, y la palabra es tu instrumento más directo. Otra forma concreta es cerrar tu campo después de una interacción intensa. Si has estado en un ambiente cargado, toma un momento y di, cierro mi campo, recupero mi energía. Todo lo que no es mío se libera. La energía responde a la palabra dicha con decisión. Es clave también dejar de repetir frases llenas sin filtrar. Frases como el dinero no alcanza. Está todo mal, así la vida, está cargada de vibración baja. Y si las repite, está reforzando sin crear un campo colectivo de escasez y conflicto. La solución no es calar, sino elegir que emite. Hablar menos, pero con más intención. Guardar tu energía verbal como si fuera sagrada, porque lo es. Tu boca es un canal creador. Un ejercicio sencillo. Durante un día, escuchate a ti mismo. Observa cuántas veces emites frases que bajan tu energía, que te colocan como víctima. No te juzgues, solo registra. Al final del día, elige una de esas frases y reemplázala por una más alineada. Repite-la con intención. Es que no cambio tiene un efecto enorme. Por cuando sostiene una palabra alineada durante varios días, el campo empieza a modificar su trayectoria. Manipular la energía con la palabra no es un acto mágico, es un acto de maestría. Y esa maestría viene de sostener una práctica, de ser más consciente, más selectivo, más coherente, de entender que cada palabra que pronuncia es un acto de creación, y que cada palabra que elige asterisque no asterisque decir también el OE. Capítulo 4. La vibración no miente, cómo elevar tu frecuencia
y ordenar tu realidad. Todo en el universo vibra. Tu vibras. Tu cuerpo, tu pensamiento, tu emoción, tu decisión. Todo es vibración en movimiento. Y cuando hablamos de manipular la energía, en realidad estamos hablando de elevar tu vibración, de ordenar la frecuencia desde la cual percibe, decide y crea. La vibración no es un concepto abstracto, es una realidad tangible. Y aquí está la verdad que no puedo olvidar. La vibración no miente. Puede aparentar tranquilidad, puede fingir seguridad, puede decir las palabras correctas, pero tu vibración siempre revela tu estado real. Y es a esa vibración a la que responde el universo, no a lo que piensa o desea. Por eso muchas personas se frustran. Sienten que están haciendo todo bien, meditando, afirmando, pero las cosas no cambian. No es que el universo las ignore, es que su vibración no ha cambiado. Siguen vibrando desde el miedo, la escasez, la duda. Aunque en la superficie parezca que todo está en orden, la vibración se siente. No se puede falsificar. Tu vibración es el resultado de varios factores, tu estado mental, emocional, físico y espiritual. Es lo que piensa habitualmente, es lo que siente con frecuencia. Cómo cuida tu cuerpo, cómo usa tu atención. Todo esto se convierte en una frecuencia constante que emite, y esa frecuencia determina es lo que atrae, mantiene y transforma. La buena noticia es que puedes cambiar tu vibración desde una decisión consciente y sostenida. Primero, observa que baja tu vibración. Observa cómo te sientes después de consumir cierto contenido, después de hablar con determinada persona, después de estar en cierto lugar. Si te sientes más denso, más cerrado, más cansado, tu vibración bajó. No significa que tengas que evitar todo, sino que debes aprender a recuperar tu frecuencia después de cada experiencia. Presta atención a lo que asterisque eleva asterisque tu vibración. No solo es lo que te la place momentáneo, sino es lo que realmente te expande. Un silencio profundo, una respiración consciente, una caminata con atención, una conversación que te inspira, un momento de gratitud genuina. Esa experiencia nutre en tu campo, es lo elevant, es lo limpiant. Una herramienta fundamental es la respiración consciente. La mayoría respira de forma automática y superficial, sin darse cuenta de que con cada respiración pueden ajustar su frecuencia. La respiración profunda, posada y presente ancla tu energía, la expande, la limpia. Détente varias veces al día y leva tu attention a la respiration. Inhala lenta y profundamente, exhala librando tensión. En unos minutos tu vibración se eleva. Otra clave el movimiento consciente. Tu cuerpo es el contenedor físico de tu energía. Si no lo mueve con intención, tu vibración se estanca. Camina sintiendo cada paso, estirat, sacude tu cuerpo para librar tensión. Cada movimiento consciente es una limpieza energética. La gratitud, cuando se practica desde el corazón y no como obligación, también eleva tu vibración. No importa cuán difícil sea tu situación, siempre hay algo por lo que sentir gratitud. Por estar vivo, por respirar, por tener conciencia. La gratitud transforma la forma en que percibe, por lo tanto, la frecuencia que emite. Pero tal vez la herramienta más potente es la coherencia interna. La coherencia es la alineación entre lo que piensa, siente, dice. Cuando es coherencia, tu energía se potencia. Cuando es incoherencia, se debilita. No necesitas ser perfecto, solo honesto contigo mismo. Si algo no resuena contigo, no lo haga. Si algo te expande, actúa. La coherencia no es rigide, es fluide y consciente. Recuerda, una vibración alta no es un estado emocional elevado todo el tiempo. Es una base energética sólida que puede sostener incluso en medio de los desafíos. Es la capacidad de volver a tu centro una y otra vez. Es saber que lo que experimenta es un refugio, no un castigo. Empieza por observar tu vibración durante el día. Haz pausa. Pregúntate, ¿qué estoy vibrando ahora? ¿Estoy en apertura o en contracción? ¿En confianza o en temor? No busques corregir de inmediato, solo observa. Con el tiempo, esa observación se convertirá en ajuste natural. La vibración no se fuerza, se elige, se cuida, se honra. Y cuando la honra, todo comienza a mover de forma diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambias la frecuencia desde la que participa en él.
Capítulo 5. El cuerpo como canal, como tu físico influe en tu energía. Manipular la energía conscientemente implica entender la relation directa entre tu cuerpo físico y tu campo energético. Muchos consideran al cuerpo como una simple herramienta biológica. Pero la verdad es que tu cuerpo no es un recipiente pasivo. Es un canal energético extremadamente sensible, emitiendo y recibiendo información vibracional a cada instante. Todo ello que hace con él tiene un impacto en la calidad de tu energía. Es imposible hablar de energía viva sin hablar del cuerpo, porque la energía se expresa a través de la forma física. Si tu cuerpo está bloqueado, tenso, desconectado, no importa cuánto medite, tu energía no fluirá correctamente. El cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, es su vehículo. Primero, observa tu postura. Tu postura corporal es una declaración vibracional. Una columna encorvada, hombro quedo, pecho cerrado indican una frecuencia de contracción, de defensa. Puedes decir que está bien. Pero si tu cuerpo se mantiene así, tu campo emite una vibración baja e incoherente. Por el contrario, una postura firme pero relajada, pie bien apoyado, pecho abierto, cabeza erguida, emite presencia, claridad y fuerza. No necesita decir nada. Tu cuerpo ya está hablando por ti. Otro aspecto fundamental es la respiración. La respiración es el puente más directo entre tu mente, tu cuerpo y tu campo energético. Cuando respiras de forma superficial y rápida, tu sistema entra en alerta. Tu energía se contrae. Respirar así sostiene frecuencia de urgencia y ansiedad. Una respiración amplia, profunda y constante ancla tu energía en el presente, le comunica a tu sistema que está a salvo, que es espacio. No necesita técnica compleja. Solo detente varias veces al día y observa cómo respira. Corrige si es necesario. Cierra la boca, inhala profundamente por la nariz, exhala lentamente. La energía se reordena con simple acto de conciencia. El cuerpo también necesita movimiento. La energía es dinámica. Si tu cuerpo está inmóvil durante horas, tu campo se estanca. No se trata de ejercicio intenso por obligación, sino de mover con presencia. Camina sintiendo cada paso, estira con atención, sacude tu extremidad. Cada movimiento consciente es una limpieza energética. También es esencial observar el langage que usa hacia tu cuerpo. Mucho hablan de su cuerpo con desdén. Estoy agotado, siempre me duele algo. Sin dar cuenta, esa palabra son comando energético. El cuerpo escucha. Tu campo obedece. No se trata de negar el malestar, sino de cambiar la forma en que él lo nombra. En lugar de estoy destruido, puedes decir mi cuerpo está ajustando, voy a recuperar energía. No por positivismo superficial, sino por vibración consciente. Una práctica poderosa es el escaneo corporal consciente. Tomad 1 minuto cada día. Siéntate o acuéstate en silencio. Leva tu atención a cada parte de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Observa si hay tensión, calor, molestia. No intente corregir nada. Solo siente. Donde encuentre tensión, respira. Donde sienta peso, relaja. Este acto simple te conecta con tu cuerpo como nunca antes, y al hacerlo, tu campo se reordena de forma natural. Recuerda, la espiritualidad no está separada del cuerpo. La energía que desea activar necesita un canal físico para expresarse, y ese canal es tu cuerpo. Si no él lo habita con conciencia, tu energía se atasca. Pero si él lo habita con presencia, respeto y movimiento, todo se alinea. La claridad mental mejora, las emociones se equilibran, las decisiones fluyen. El cuerpo es parte del alma. Y cuando él lo entiende, él lo integra, él lo ama, todo tu campo vibra más alto. Capítulo 6. La atención es poder donde pon tu foco. Fluye tu energía. Uno de los principios más simples pero más poderosos es la energía sigue la atención. Todo aquello en lo que te enfoca, crece. Lo que observa de forma constante se fortalece en tu campo. Lo que elige mirar, pensar, repetir en tu mente, se convierte en tu frecuencia dominante y esa frecuencia se manifiesta como tu realidad. La atención es tu recurso más valioso, no porque es limitada, sino porque asterisco creadora asterisco. Lo que mira con intensidad, él lo está activando. Lo que repite mentalmente, él lo está programando. Si no entrona tu atención, tu energía será guiada por la inercia, por el automático, por el externo.
vivira reaccionando, no eligiendo, absorbiendo, no creando. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencia completamente distinta. ¿Por qué? Porque una eligió enfocarse en la pérdida, el obstáculo, el problema, mientras la otra eligió ver la oportunidad, el aprendizaje, la posibilidad. Ninguna mintió. Ambas observaron algo real, pero la atención de cada una dirigió su campo en una dirección diferente. Cuando comprendes esto, deja de luchar contra lo que te pasa y empieza a elegir qué energía genera al observar tu experiencia. Lo que te afecta no es tanto lo que ocurre, sino asterisco como asterisco lo mira. Si cada vez que algo no sale como esperaba, coloca tu atención en la frustración, la carencia, el enojo, tu vibración baja, tu campo se cierra. Pero si en tu ese mismo hecho eliges enfocar tu energía o la calma, el reajuste, la confianza, tu campo se mantiene ordenado, disponible para lo nuevo. No se trata de negar la realidad, sino de saber que todo evento tiene mucha capa, y tu atención definitiva de esa capa se vuelve el protagonista. Recuerda, lo que observa, lo abre energéticamente. Si mira algo con juicio, será la energía de eso que observa. Si mira con apertura, libera espacio para que el campo se reorganice. Lo mismo sucede contigo mismo. Si te mira desde el error, la crítica constante, refuerza la energía del bloqueo. Si te observa desde la conciencia y la aceptación activa, libera el patrón. Empieza a observar en que enviar tu atención durante el día. Cuántas veces repite mentalmente lo que no funcionó, lo que te falta, lo que t'aime. Cada repetición es una inversión energética. Está alimentando una vibración que con el tiempo se convierte en experiencia sólida. La atención puede fragmentarse. Está haciendo una cosa pero pensando en otra. Habla con alguien mirando el móvil. Y esa fragmentación genera campos débiles, inconsistentes. Porque sientes a veces que tu energía no alcanza. No es falta de esfuerzo, es falta de foco unificado. El entrenamiento atencional no es rígido. No se trata de obsesionar con estar presente todo el tiempo. Se trata de dar cuenta cada vez que te va y volver. Sin juzgar, sin exigirte. Solo volver. Cada vez que vuelve, fortalece tu campo. Cada vez que vuelve, recupera energía que se estaba perdiendo en el automático. Ese regreso es un acto de poder real. La atención también define la calidad de tu vínculo. Si está con alguien pero no está real, mais el campo no se conecta. Si está presente, aunque en silencio, tu energía transforma, porque el otro siente que un campo abierto, disponible, coherente. La atención puede ser proyectada como un rayo energético. Puedes usarla para dirigir energía. Si una parte de tu cuerpo bloqueada, leva tu atención ahí. No intenta cambiar nada. Solo observa, rodea-la con presencia, respira hacia ese punto. La energía empezará a moverse, por donde colocar tu atención activa en flujo. Manipular la energía desde la atención y volver a elegir. Es salir del piloto automático. Es decidir desde donde vibra en cada interacción. Es recuperar poder sin forzar. Es dejar de pedir que cambie lo que ves y empezar a cambiar lo que enfoca. Porque lo que enfoca no solo cambia tu percepción, cambia tu vibración. Y eso cambia tu realidad. Capítulo 7. Sostener tu vibración sin forzar, la clave de la energía estable. Manipular conscientemente la energía no significa forzar a estar bien todo el tiempo, ni fingir estados internos que no sientes, ni negar lo que pasa dentro de ti. De hecho, uno de los errores más comunes es que reelevar la frecuencia desde la negación, desde la presión por parse en equilibrio, cuando por dentro es tensión y emoción no procesada. La energía no responde al esfuerzo por aparentar, responde a la coherencia. Y esa coherencia no se logra simulando un estado ideal, sino reconociendo con honestidad tu estado real y trabajando asterisco con asterisco, no asterisco contra asterisco. La energía no puede ser enganada. No importa lo que diga o mustre, tu campo siempre reflejará la vibración que verdaderamente está sosteniendo. Por eso, el primer paso para sostener una vibración alta de forma genuina es dejar de intentar elevar cuando no es el momento. Si está enojado, no intente forzar a sentir gratitud. Si está triste, no trate de simular alegría. Lo que necesita es presencia, no actuación. La manipulación energética es un acto de conciencia, no de represión. Se trata de acompañar tu energía desde donde está hasta donde puede llegar de forma natural.
Como se logra? Primero, sintiendo lo que siente. Sin huir, sin disfrazarlo. La energía emocional necesita ser observada, no analizada. Cuando una emoción aparece, permite expresar sin que se convierta en una historia mental. No es lo mismo sentir tristeza que contar y repetir mentalmente porque está triste. Una cosa es permitir que la energía fluya. Otra es reforzarla con pensamientos que la atrapan. Cuando puedes sentir algo sin actuarlo, sin juzgarlo, esa emoción empieza a perder fuerza porque no la está alimentando. Al pasar, libera espacio para una nueva frecuencia. Para sostener tu vibración, también necesita observar que alimenta tu campo diariamente. Así como cuida lo que comes, cuida lo que consume a nivel vibracional, lo que mira, lo que escucha, lo que habla, lo que piensa. Si pasa ahora escuchando noticias cargadas de miedo, tu sistema se programa en alerta. Si rodea tu día de conversación de queja, tu campo se llena de ruido. Y luego te pregunta por qué no puedes mantener una vibración alta. No es magia, es vibración. Una práctica efectiva es crear un momento de silencio vibracional cada día. Espacio sin pantalla, sin palabra innecesaria, sin interacción externa. Un tiempo para ti, para tu campo, para tu respiración. En ese momento, tu energía se reorganiza, se limpia, se estabiliza. También es clave aprender a decirnos desde el centro. Muchas veces tu vibración se debilita no por hacer cosas malas, sino por hacer cosas que no puedes sostener energéticamente. Acepta compromiso que ya no reciben, te fuerza a ayudar cuando no tiene energía. Cada uno de esos actos debilita tu campo. Decir no es egoísmo, es coherencia vibracional. Es respeto hacia tu campo. Sostener una vibración alta requiere hábito energético claro. No una rutina rígida, sino ritualidad vibracional. Antes de dormir, por ejemplo, puedes cerrar tu campo conscientemente. Siéntate unos minutos, respira, suelta mentalmente lo que no necesita cargar. Di, libero todo lo que no me pertenece. Cierro mi campo. Recupero mi energía. Descanso en coherencia. Esto sostenido con constancia cambia la base de tu frecuencia, porque la energía responde a la repetición consciente. Recuerda, sostener una vibración elevada no es estar siempre bien. Es saber volver cada vez que te va. Es dar cuenta rápido cuando vaya, cuando te dispersa. Y volver no significa forzar. Volver significa redirigir con tu respiración, con tu attention, con tu cuerpo, con tu palabra. Así se construye una vibración sólida, no en grand momento, sino en lo simple, en lo cotidiano, en lo constante. Una vibración estable no es producto de la perfección, sino de la presencia sostenida. No necesita hacerlo todo bien. Solo necesita estar más presente en lo que emite, en lo que consume, en lo que sostiene. Y cuando eso se vuelve tu base, todo lo demás se ordena. Tu vinculo, tu salut, tu décision, tu entorno. Por tu campo ya no vibra desde la reacción, sino desde la elección consciente. Capítulo 8. El pensamiento como frecuencia, como tu mantener movimiento energético. Manipular la energía conscientemente implica comprender la relación directa entre tu pensamiento y tu campo energético. Muchas personas dejan cambiar su vida, pero siguen pensando de la misma forma, manteniendo los mismos patrones. Lo que no ven es que cada pensamiento es energía, una vibración que afecta no solo tu estado interno, sino también es lo que percibe y vive. Pensar no es algo neutro. Cada idea que sostiene tiene una frecuencia, y esa frecuencia se acopla a campo similar. Si piensa desde la duda, genera un campo inestable. Si piensa desde la escasez, refuerza un campo cerrado. Tu campo energético no contradice tu mente. Si piensa de forma repetitiva en lo que no puede, en lo que teme, tu energía acompaña ese pensamiento. No porque seas castigado, sino porque el campo responda a lo que emite de manera sostenida. Manipular la energía desde el pensamiento no significa pensar positivo todo el tiempo. Significa pensar desde la conciencia, no desde la inercia. Significa saber que tus pensamientos no son simples ocurrencias, sino herramientas de creación energética. No se trata de eliminar pensamiento negativo. Se trata de dejar de creer que cada pensamiento que pasa por tu mente es una verdad inamovible. El primer paso es desidentificar del pensamiento. Comprender que tu mente es un espacio donde pasan ideas, pero que tu no eres a ideas.
Puis d'observar tu monde como un cielo que contiene nube. Alguna ligra, otra dansa, pero ninguna se queda para siempre. Si no te identifica, el pensamiento pasa, y el pasar tu energía queda libre para elegir otra frecuencia. El segundo paso es elegir conscientemente que pensamiento quieres alimentar. No controlar la mente en todo momento, sino ser selectivo. Elegir pensamiento que generan coherencia energética, que fortalezcan tu eje, que te devuelvan al presente. Pensamiento como, estoy disponible, puedo sostener esto, mi energía se adapta. Estas frases no son solo ideas, son dirección energética. Observa los bucles mentales que consumen tu energía. La mente tiende a repetir lo que no está resuelto. En lugar de seguir dando vuelta al mismo tema, asterisque mueve la energía asterisque. Respira, siente tu cuerpo, camina, exhala profundamente. El pensamiento repetitivo no se detiene con más pensamiento. Se detiene cuando tu campo se reordena, cuando la tensión vibracional que él lo sostiene se libera. Una práctica útil es la limpieza mental diaria. Antes de dormir, toma un cuaderno y escribe todo lo que haya quedado girando en tu mente. No para resolverlo, solo para soltarlo. Luego cierra el cuaderno y di, es contenido ya no necesita estar activo en mi campo. Lo libero. Lo simbólico es vibracional y lo vibracional es real. El pensamiento también puede ser usado como canal energético para crear. No se trata de imaginar como escape, sino de visualizar como dirección. Ver con claridad lo que desea sostener, no como un deseo lejano, sino como una frecuencia posible. Cuando visualiza desde la serenidad y la confianza, está entrenando tu campo para vibrar en esa dirección. La clave está en convertir el pensamiento en presión. Si usa tu mente para forzar, comparar, exigir, tu campo se cierra. Pero si la usa para sostener presencia, para orientar tu día, para abrir posibilidad, tu campo se expande. Puis comenzar cada día con una serie de pensamientos guía. Elige 3 phrases que te conectan con la vibración que deseas sostener. Por ejemplo, mi energía está disponible para lo nuevo, lo que viene me encuentra hoy, estoy abierto a recibir sin esfuerzo. Tómate un minuto para repetirla con atención. Es pequeño acto genera un anclaje vibracional. El pensamiento es una herramienta de construcción energética. Cuando él lo usa sin conciencia, se convierte en ruido. Cuando él lo usa como canal, como dirección, se convierte en una estructura vibracional firme. No necesita eliminar todos los pensamientos negativos, solo dejar de alimentarlo. No necesita pensamiento perfecto, solo que lo que piensa esté en coherencia con lo que quiere vivir. Y cuando eso ocurre, la energía responde. Capítulo 9. El entorno refleja tu campo. Cómo ordenar tu espacio para elevar tu energía. Manipular la energía conscientemente significa comprender que el lugar en el que habita tiene una influencia directa sobre tu campo energético. Tu casa, tu habitación, los objetos que te rodean, todo emite una frecuencia que interactúa contigo todo el tiempo. Si no te das cuenta, puedes estar intentando elevar tu frecuencia desde dentro mientras tu espacio te drona, te cierra, te estanca. El entorno no es pasivo, es un amplificador o un dronage de tu energía. Muchas personas buscan claridad y paz, pero viven en espacio saturado, desordenado, cargado de cosas que ya no resuenan con su presente. Su entorno físico sostiene la vibración del pasado. Tu casa no es solo el lugar donde vives, es una extensión física de tu campo interno. Si no hay coherencia entre lo que sostiene dentro y lo que ves afuera, tu energía se divide. Y si tu energía está dividida, no puede manifestar con claridad. Por eso, la limpieza energética del entorno no es un detalle, es una necesidad vibracional. Cuando limpia tu espacio, no solo ordena objetos, está reconfigurando tu campo. Está librando energía estancada, creando espacio para que lo nuevo llegue. No necesita cambiar todo de golpe. Empieza por mirar tu entorno con honestidad vibracional. Pregúntate, ¿este objeto me eleva o me estanca? ¿Esta decoración refleja la energía que quiero sostener? Esta ropa, este meuble, vibra en coherencia con quien soy ahora o me conecta con quien fui? No se trata de juzgar, sino de ver con claridad. Cuando ves sin excusa, la acción sur sola. Una práctica poderosa es hacer una limpieza vibracional semanal. Abro las ventanas, deja que el aire circule, mueve los objetos,
Lampiar ancora olvidado. Suelta è lo che no usa. Regala è lo que ya no te representa. No por moda minimalista. Sino por respeto a tu energia. Hazlo en silencio. Sin distracción. Conviertlo en una meditación activa. Siente como tu cuerpo reacciona mientras ordena. Siente como cambia el ambiente. El espacio también guarda el lo invisible, los sonidos, las palabras dichas, las emociones impregnadas. Si tu casa ha sido un lugar de queja, discusión, preocupación, ese campo sigue vibrando. Por eso, además de lo físico, es importante generar un clave vibracional en tu espacio. No necesita objeto mágico necesita intención clara, un rincón para meditar, una vela que simbolice tu presencia, una planta viva, una frase escrita. Cada objeto con propósito se convierte en un nodo energético que fortalece tu campo. También puedes usar tu cuerpo para reconfigurar el espacio. Camina por tu casa con presencia, con intención, como si cada paso levara energía limpia. Habita cada metro cuadrado como si ello estuviera llenando de tu vibración. Porque eso es lo que está haciendo siempre. Y si no ello es consciente, otro ello hará por ti. La vibración de tu entorno determina cómo descansa, cómo te enfoca, cómo vibra al iniciar el día. Dormir en un cuarto saturado de estímulo interfiere en la regeneración energética. Si tu espacio está saturado, tu campo no tiene lugar para expandirse. Invertir tiempo en ordenar tu entorno es alinear tu energía. Es manipulación energética tangible. Es un acto de soberanía vibracional. Por cuando ordena tu espacio, le comunica a tu energía que el lugar para el nuevo, que ella es soltado el viejo, que está disponible para otra frecuencia. Y esa disponibilidad no se da, se siente, se transmite, se manifiesta. No necesita un espacio perfecto. Solo necesita un espacio coherente con la vibración que él sostiene. Un lugar donde tu energía pueda expresar sin resistencia. Y cuando eso ocurre, todo fluye con más facilidad. Las decisiones son más claras, las emociones más estables, la mente más serena. Por tu entorno ya no es un obstáculo, sino un refugio vibracional de tu expansión. Capítulo 10. Vínculo energético. Cómo tu energía se relaciona con los demás. Manipular la energía conscientemente implica comprender que cada relación humana genera un campo energético. No importa si el vínculo es profundo o superficial. Siempre que te relacionas con alguien, tu campo se mezcla con el suyo, y ese intercambio tiene consecuencias directas sobre tu vibración. El error común es pensar que las relaciones son solo conexión emocional o social. Pero antes que haya palabra o sentimiento, es una interacción energética. Dos campos que s'encontrent, se fusionnant por un momento y luego se separan. Ese cruce puede ser expansivo o drenante, armónico o desgastante. Si no sabe leer estos campos, va a vivir reaccionando a los demás. Va a sentirte arrastrado, influido, cansado, sin saber por qué. Va a confundir lo que siente como tuyo cuando en realidad es el resultado de un intercambio vibracional no manejado. El primer paso es entender que la energía no responde a etiqueta social, paroja, jefe, amigo, responde a frecuencia. Si cada vez que está con alguien tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera, tu mente se agota, tu campo se está debilitando. El cuerpo ya te está mostrando que esa interacción no es coherente. Esto no significa cortar todos los vínculos que no se sientan bien. Significa observar. Tu energía se expande o se contrae con esa persona? ¿Te sientes libre o condicionado? ¿Tu cuerpo se relaja o se pone en alerta? Las respuestas no están en la cabeza, están en el cuerpo, en el campo. Cada relación es un intercambio. Puede ser equilibrado o unilateral. Pero aquí está lo más importante. Tu también generas ese campo. No es solo receptor, es emisor. Lo que le va a un vínculo modifica el resultado. Si entra desde la necesidad, la defensa, la expectativa, genera tensión. Si entra desde la presencia, la apertura, tu eje, genera expansión. Uno de los errores más comunes es que el otro cambie para que el vínculo funcione. Pero los campos no cambian por exigencia, cambian por frecuencia. Y la única frecuencia que puede sostener con responsabilidad total es la tuya. Si tu cambias tu vibración, el campo conjunto se reconfigura. A veces el vínculo mejora, a veces se aleja. Pero en ambos casos, es lo que ocurre alineación.
Observa que patron se activant anti concierta persona. Siempre te siente inferior, siempre siente que debes dar más. Eso patrono lo cero a el otro, los activa tu campo al resonar con cierta frecuencia. Y si no los ves, los repite sin importar con quién esté. Desactivar un patrón requiere larga conversación. Requiere presencia, ver con claridad y dejar de reaccionar igual. Si cada vez que alguien te existe tu CDS por culpa, no es el otro quien te drona. Es tu vibration de culpa. Si sostiene tu eje, respondes a firmeza, la frecuencia se rompe y el campo cambia. Es vinculo que agotan porque accompliront su ciclo vibracional. Y si sigue forzando ese lazo por costambo miedo, tu campo se resiente. También es vinculo que puede transformar si deja de reaccionar igual, si entra des otra energía. Si no alimenta el drama o la queja. El campo sigue al campo más coherente, no al más fuerte o emocional. Una práctica simple. Después de cada interacción, observa cómo quedó tu energía. No te preguntes cómo te sientes emocionalmente. Pregúntate. ¿Mi campo está más denso o más ligero? ¿Más cerrado o más abierto? No para juzgar, sino para registrar. Porque lo que no observa, él lo repite. Y lo que ves, él lo puede transformar. Si un vínculo te drona, no siempre debes alejarte. A veces basta encontrar más presente, más alineado. Con no absorber, no explicar de más, no ceder tu energía por refugio. Y cuando sostienes eso, el vínculo se ajusta solo. Manipular la energía en los vínculos no es controlar a nadie. Es hacer cargo de lo que emite. Es dejar de regalar tu energía por miedo, apego o necesidad de validación. Es elegir con quién, cómo y dónde expande tu campo. Y esa elección, aunque no siempre cómoda, siempre libradora. Capítulo 11. El poder de soltar. Cuando retirar tu energía para librar tu campo, manipular la energía conscientemente también significa comprender que el momento en los que soltar es el acto más poderoso que puedes realizar. Muchos asocian la fuerza con la insistencia constante, sin dar cuenta de que la verdadera maestría energética implica saber cuándo parar, cuándo dejar, cuándo retirar de una situación, un vínculo o un proyecto. No por debilidad, sino por sabiduría vibracional. Sostener energía más allá de lo necesario genera desgaste. Espacio donde dis todo lo que podía dar, donde tu vibración es expresó por completo, donde no hay más expansión posible. Si sigue invirtiendo tu atención, emoción y pensamiento en algo que ha cumplido su ciclo, tu campo comienza a cerrarse, tensarse, consumirse. La energía no fluye eternamente en la misma dirección. Todo campo tiene un ritmo, un pulso, un tiempo de apertura y cierre. Si no sabe leer cuando ese tiempo se agotó, si insiste en mantener una frecuencia que se volvió incompatible contigo, empieza a vivir en resistencia. Y la resistencia bloquea, agota, te mantiene vibrando en un pasado que no puede sostener tu presente. Soltar no es renunciar. Soltar es librar tu campo de lo que ya no resuena. Soltar es hacer espacio para que lo nuevo llegue. Soltar es declarar ya está, no como derrota, sino como cierre de ciclo. No como escapatoria, sino como acto de conciencia. La mayoría teme soltar porque no sabe que viene después. Se aferran a lo conocido, aunque ya no le sirva. Piensan, ¿y si no aparece algo mejor? Pero la energía necesita espacio. Lo nuevo no puede entrar si tu campo está saturado. Y lo saturado no siempre físico, muchas veces mental, emocional, vibracional. Sigue el principio. Si algo no fluye, no es porque lo está haciendo mal, sino porque ya no hay flujo ahí. Y si sigue insistiendo, el único que hará es gastar tu energía vital en sostener algo que ya no te corresponde. El campo no necesita que empuje, necesita que escuche. Y cuando escucha, sabe, aquí ya no. Soltar tampoco significa romper bruscamente. Puede soltar una expectativa, una forma de pensar, una manera de sostener un vínculo sin cortar el vínculo. Puede soltar un ritmo que ya no se adapta a ti. Por soltar no es desaparecer, es retirar tu energía de donde ya no recibe retorno. Una práctica poderosa. Piensa en algo que hayas estado sosteniendo con esfuerzo, un deseo, una relación, un proyecto. Pregúntate, ¿cuánto de mi energía sigue ahí? ¿Sigo esperando algo que no llega? Siento expansión al pensar en eso, o siento peso? Si siento peso, si no hay entusiasmo, si tu cuerpo se tensa, es señal de que tu campo pide soltar. Entonces, siéntate un minuto,
Respira y di en voz baja. Retiro mi energia de este lugar. Recupero mi atención. Suelto el control. Me abro a lo que está disponible. Hazlo cada día durante una semana como un acto vibracional real. Tu campo comenzará a librarse. Recuerda, lo que más cansa no es lo que haces. Lo que más te agota es lo que sostiene sin alineación. Eso pensamiento repetitivo. Eso deseo no revisado. Esa historia que nos suelta por miedo. Si no libera esa carga, tu campo no tiene energía disponible para crear algo distinto. Es persona, situación, lugar que alguna vez fueron parte de tu expansión. Pero ya no. Y si te quedas ahí, si insistes, empieza a limitarte. Soltar y confiar en que la energía se reorganiza. Es saber que al cerrar un ciclo no te está quedando sin nada. Te está quedando con tu energía íntegra, lista para otra dirección, otro nivel, otra frecuencia. También puede soltar proceso interno. ¿Quieres sanar? Entende, manifestar ya. Pero tu campo trabaja con ritmo, no con urgencia. Si empuja, lo bloquea. A veces lo único que necesita es soltar la prisa, soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo se dará todo. Y en ese soltar, la energía encuentra su curso natural. Manipular energía desde el soltar es un arte. Exige que confíes más en el campo que en la mente, que sueltes sin certeza, que dejes espacio para lo desconocido. No para rendirte, sino para permitir que algo nuevo se manifieste, algo que tu energía se pueda sostener con fluidez. Recuerda siempre, soltar no es perder. Soltar es alinear. Soltar no es desconectar, es reconectar con tu eje. Soltar no es vacío, es apertura. Capítulo 12. El tiempo no existe. Cómo tu relación con el tiempo configura tu campo. Manipular conscientemente la energía no solo se trata de lo que se piensa, sino también de cómo percibe el tiempo. La percepción del tiempo es uno de los factores más determinantes en la calidad vibracional de tu campo. No me refiero al tiempo del reloj, sino al tiempo interno, al ritmo con el que interpreta tu vida. Muchos viven atrapados en una idea rígida de tiempo. Debo lograr esto ahora. Ya es tarde, me falta mucho. Y sin darse cuenta, esta idea distorsiona su campo. Crea una presión donde debería haber presencia. La energía no se mueve en tiempo lineal. Se mueve en frecuencia, en ritmo natural, en coherencia vibracional. Si tu mente está atrapada en el pasado o ansiosa por el futuro, tu campo se fragmenta. Porque el único lugar donde la energía se activa es el asterisco ahora asterisco. El problema es que la mayoría mide su vida por el reloj, comparándolos con los demás, creando que hay un tiempo correcto para cada cosa. Si no consigue algo a cierta edad, cree que fallaste. Pero la verdad es que el tiempo no tiene poder sobre ti, salvo el que tú mismo le das. Y si manipula tu percepción del tiempo, libera tu energía de la presión artificial que limita tu expansión. La ansiedad, la frustración, la impaciencia nacen de la resistencia al tiempo. Quiere que algo ocurra ya, y si no ocurre, tu campo entra en tensión. Pero la energía no responde a tu agenda mental, responde a tu frecuencia. Y si esa frecuencia es de presión, de carencia temporal, de lucha contra el reloj, entonces no importa cuánto haga, tu campo no fluye. Aprende esto. La acción verdadera no nace de la urgencia, nace de la oportunidad vibracional. Es momento para moverse y momento para posar. Saber la diferencia entre actuar desde el miedo a perder algo y actuar desde la certeza de que el momento es correcto es una de las claves más profundas. Si no sabes parar, si no sabes posar, termina empujando tu energía fuera de ritmo, creando más caos y bloqueo. Manipular el tiempo energético no es forzar que todo ocurra ahora, es alinear con el flujo real. Es saber que es lo que tiene que lugar cuando tu campo está listo, no cuando tu mente lo exige. Y estar listo no significa tener todo resuelto, significa sostener la vibración adecuada para recibir sin tensión. Una práctica para librar la presión del tiempo. Cada vez que sienta que algo no avanza, que está atrasado, detente. Cierra los ojos, respira y repite. Estoy en el ritmo perfecto. No estoy atrasado. No estoy bloqueado. Todo ocurre según mi frecuencia. Siente esa palabra como una verdad vibracional. Repite este acto cada vez que la ansiedad del tiempo te atrapa. Porque el campo se ajusta cuando tú te ajustas al presente. El tiempo también afecta cómo procesa tu pasado.
Mucho no puder manifestar elo nuevo por vivant vibrando en tiempo que ya pasaron. Si tu energia sigue ocupada en elo que fut, no espacio para elo que é. Soltar el tiempo pasado es una forma de limpiar tu campo. No necesita olvidar, pero si retirar tu attention vibracional de elo que ya no te construit. El otro extremo es vivir adelantado, atrapado en un futuro que aún no existe. Planea, proyecta, tem, te ilusiona desde un lugar que todavía no es real. Y cuanto más tiempo vibra en ese futuro mental, más te desconecta de la capacidad de crear desde el presente. Porque el futuro no es un lugar. El futuro es una extensión de la hora. Lo que sostiene aquí, el lo verá manifestado después. Si el ahora está lleno de densidad, el futuro reflejará esa densidad. Si el ahora está lleno de claridad, el futuro se acomodará a esa claridad. Dominar el tiempo energético es dominar tu vibración. No es acelerar los procesos, es ajustar tu percepción. Es entender que no es un solo camino, que no lugar tarda nada, que tu proceso tiene su ritmo, y que ese ritmo es perfecto si él lo respeta. Otra práctica concreta, cada mañana al despertar, repite, hoy es suficiente. Hoy tiene todo lo que necesito. Hoy sois presente, no prisa. Observa como tu día cambia cuando no lucha con el reloj, cuando deja que cada momento tenga su espacio. Porque un campo apresurado se fragmenta, pero un campo que respira el ahora se expande. También es clave entender que los grandes cambios a menudo se dan por acumulación vibracional, día tras día, sosteniendo una frecuencia sin ver resultado inmediato, pero confiando en que la energía está trabajando. Y de repente, es lo que parecía lejano o estancado se desbloquea. No porque forzaste, sino porque respetaste el proceso. La paciencia no es pasividad, es poder vibracional. Es saber que es lo que tu es lugar, que es lo que no resuena se va, que el tiempo no es tu enemigo, es tu espejo. Si está en paz, el tiempo fluye. Si está en tensión, el tiempo se cierra, y tu puedes elegir. No es lo que pasa, pero si como vibra mientras pasa. Capítulo 13. Decisión que crean. Cómo elegir desde la energía correcta. Manipular conscientemente tu energía significa comprender que cada decisión que toma, grande o pequeña, tiene un impacto inmediato y profundo en tu campo vibracional. No existe una decisión neutra. Cada elección es una activación energética, una orden que le das a tu campo para abrirse, cerrarse, expandirse o contraerse. Si toma decisión desde la inercia, el miedo o la presión externa, tu campo reflejará confusión, desgaste y resistencia. Pero si eliges desde el eje, desde la claridad interna, desde la presencia, tu campo se ordena, se fortalece y todo comienza a fluir en coherencia. Muchas personas toman decisión sin observar en qué estado vibracional están. Piensan que elegir es un acto mental, lógico. Pero en realidad, la mente por sí sola no tiene la capacidad de sostener una vibración coherente si el cuerpo, la emoción y la energía no están alineados. Una elección que parece correcta mentalmente puede ser energéticamente un error si tu vibración no la respalda. Por eso, antes de decidir algo importante, no te preguntes únicamente si es lo correcto. Pregúntate, ¿esta decisión me abre o me cierra? ¿Mi cuerpo se siente ligero o pesado al imaginar este camino? ¿Respiro con fluidez o contengo el aliento? ¿Siento expansión o contracción? Esta respuesta no vienen de la mente, vienen del campo. Y el campo no cambia. Una decisión tomada desde un campo alineado expande tu energía, incluso si implica esfuerzo. Te da claridad, fuerza, dirección. Pero una decisión tomada desde la urgencia, la presión, el miedo a perder, puede darte un alivio momentáneo, pero a largo plazo te debilita, te fragmenta. Porque no la elegis tú, la eligió tu necesidad. Uno de los bloqueos más grandes para manifestar una vida coherente es delgar decisión. Consulta a otro, espera aprobación, sigue lo que la sociedad dicta. Y sin dar cuenta, pierde poder energético. Por cada vez que decide algo importante en función de otra persona, deja tu energía en mano ajena. Podrá cumplir, avanzar, pero él lo hará cargando un campo que no te pertenece. Manipular tu energía desde las decisiones implica asumir la responsabilidad total de lo que elige. No desde la culpa, sino desde la soberanía. Desde la certeza de que cada elección construye o destruye una parte de tu campo. Y si eliges con presencia, con conciencia, sin prisa,
tu campo se convierte en un aliado poderoso que sostiene lo que has decidido sin esfuerzo. Es decisión que se postergan por miedo a equivocarse, por creer que si elige mal ya no hay vuelta atrás. Pero la energía no es rígida. Tu campo es flexible, adaptable, dinámico. Si una decisión fut cohérente en un momento, pero tu vibración cambió, puedes reajustarla. No está atrapado. Está invitado a actualizar tu elección cada vez que tu energía se eleva a un nuevo nivel. No sostenga decisión que ya no vibran contigo solo por miedo al juicio, al que dirán, a part c'est inconstante. Lo que agota no es cambiar de rumbo. Lo que agota es mantenerte en un camino que ya se separa tu campo. Cada día que eliges desde la desalineación, tu energía se consume. Cada día que eliges desde la verdad vibracional, on quest récupérer fuerza. Decidir conscientemente es librar energía. Por cuando eliges desde léger, todo tu campo se enfoca, se aclara, se ordena. La indécision, la duda, et no saber qué hacer, es un drenage constante. No por falta información, sino por tu campo está fragmentado. Y la fragmentation vient de no que ressentir, pero asumiré lo que realmente sabe que debes elegir. Una práctica para tomar decisión desde el campo. Siéntate en silencio. Respira profundo. Visualiza la decisión frente a ti como un camino. No la pienses. Asterisk siéntela. Asterisk observa tu cuerpo, tu respiration, tu energía. Et apertura? Et tension? Si es expansión. Sig. Si es contracción. Espera. Ajusta. Revisa. No necesita tener todas las respuestas. Solo necesita sentir cuál es el próximo paso vibracional correcto. Recuerda. No todas las decisiones deben ser eternas. Puedes elegir ahora lo que necesita ahora. Y si mañana cambia tu frecuencia, puedes cambiar tu decisión. No eres esclavo de tu elección. Eres un creador consciente. Y la creación siempre está en movimiento. Cada sí que das también en no, a todo lo que no resuena. Por eso, elige con cuidado. Elige desde la verdad, no desde la obligación. Elige lo que puedes sostener con alegría, no es lo que carga con peso. Elige lo que expande tu campo, on te saque de tu zona cómoda. Porque la comodidad no siempre es coherencia. Manipular energía desde las decisiones y recordar que tú estás diseñando tu vida, no como un destino fijo, sino como una ruta vibracional que se va abriendo a medida que sostiene tu frecuencia. Y si eliges desde el centro, desde el eje, desde el alma, cada paso te lleva inevitablemente a una realidad donde tu energía se manifiesta sin resistencia. Capítulo 14. El poder del langage, como tu palabra moldea tu realidad energética. Manipular la energía conscientemente implica despertar en uno de los instrumentos más potentes que tiene, la palabra. Cada palabra que pronuncia, cada frase que repite mentalmente, no es solo un sonido. Es una frecuencia viva que se lanza al campo energético y comienza a moldear la realidad que experimenta. La mayoría utiliza su langage de manera automática, inconsciente, sin entender que con cada palabra está programando su campo vibracional. Hablan desde la costumbre, la emoción momentánea, el condicionamiento social, sin observar qué tipo de energía están emitiendo y sosteniendo. No se trata solo de palabra negativa o positiva. Se trata de entender que toda palabra tiene un peso energético. Y si no toma conciencia de lo que emite, tu campo se va llenando de frecuencias que reflejan la misma confusión, tensión o lucha que le va dentro. Por tu palabra y tu varita energética, tu herramienta de dirección. Cada vez que dices frases como nunca puedo lograrlo, me cuesta demasiado, siempre me pasa lo mismo, no está describiendo una realidad. Está asterisque reafirmando asterisque una vibración. Está reforzando un patrón. Está cerrando tu campo a nueva posibilidad. Por con la frecuencia que repite, el campo no distingue entre broma, ironía o queja inofensiva. La vibración se emite igual. Es fundamental comprender que la palabra tiene dos direcciones, hacia el exterior, afectando campos de otro, lugar, situación, y hacia el interior, programando tu mente, cuerpo, campo emocional. Cada vez que habla mal de ti mismo, te descalifica, te impone limite con tu voz, está fragmentando tu energía. La palabra tiene un eco dentro de ti que se convierte en un mandato energético que tu campo comienza a cumplir. Por eso, manipular la energía desde la palabra no significa simplemente hablar bonito. Significa hablar desde la coherencia vibracional.
Significa que cada palabra que pronuncia tiene que estar alineada con la realidad energética que desea sostener, no con el hábito inconscient de repetir lo que siempre has dicho. Revisa tu langage quotidiano. Que ont veces que ya el día? Que ont veces dices, así es la vida, esto no es para mí, me falta mucho? Cada frase es una clave energética. Quiere abrir una puerta nueva? Cambia las claves. No puede seguir diciendo las mismas cosas y esperar un campo distinto. No se trata de censurar o tener miedo a hablar. Se trata de escuchar lo que sale de tu boca y preguntarte. ¿Esta palabra me fortalece o me debilita? ¿Esta frase sostiene mi expansión o alimenta mi bloqueo? ¿Estoy declarando lo que quiero o lo que temo? Una palabra alineada puede cambiar tu día. Una frase dicha con presencia puede reordenar todo tu campo. Puede comenzar cada mañana declarando: mi energía está clara. Mi palabra será expansión. Sois cohérente con lo que deseo sostener. Esta no son afirmación vacía. Son activación vibracional. Si las dices con conciencia, tu campo empieza a responder. Además, la palabra tiene el poder de cerrar campos que quedaron abiertos. Después de un día agitado, una experiencia intensa, toma un momento y di: cierro mi campo, recupero mi energía, libero lo que no me pertenece. Esto no es superstición, es manipulación energética precisa. Tu campo sigue orden clara, y tu palabra es la orden más directa. También debes observar las palabras que usa con los demás. Por cada vez que hablas desde el juicio, la crítica, la queja, no solo afecta al otro, te afecta a ti mismo. Lo que emite rebota en tu campo. Lo que lanza al ambiente, primero pasa por ti. Hablar desde la coherencia no significa evitar de ser lo que piensa. Significa decirlo desde el eje, desde la claridad, desde una vibración que no arrastra tu campo hacia la distorsión. Una práctica poderosa. Durante un día, escucha lo que dices. Registra las frases que más repites. Al final del día, elige una que te limita y transfórmala en una frase de poder, coherente. Por ejemplo, de siempre me cuesta a estoy aprendiendo a sostener con más fluidez. De no tengo tiempo a estoy eligiendo donde enfocar mi energía. No se trata de engañarte. Se trata de reeducar tu campo con un langage que te abra, no que te cierre. Tu palabra es una ala de acceso a dimensión más elevada de tu propio ser. Cada vez que habla, elige en qué frecuencia quieres vivir. Puedes vivir narrando el caos o narrando la expansión. Puedes seguir contando la misma historia, o puedes crear una nueva. Recuerda, la energía sigue la palabra sostenida. No basta con decir algo una vez. Necesitas sostenerlo, encarnarlo, hacerlo vibrar dentro de ti hasta que tu campo lo reconozca como la nueva verdad. Capítulo 15. Todo responde a ti. La energía sigue tu frecuencia. Manipular conscientemente la energía no es solo una habilidad que desarrolla con práctica. Es un estado de conciencia permanente, una forma de vivir desde la soberanía vibracional, donde reconoce sin duda que todo lo que existe en tu vida, todo lo que lega, permanece o se va, es refugio exacto de la frecuencia que sostiene. No se trata de control obsesivo ni de responsabilidad cargada de culpa. Se trata de poder real, de entender que es el creador, el sostenedor y el transmisor de la energía que da forma a tu realidad. El universo no responde a tu deseo hablado, responde a tu vibración sostenida. Puede querer amor, abundancia, salud. Pero si es lo que emite duda, miedo, escasez, la energía no manifestará lo que desea, sino lo que es en frecuencia. Porque el campo no miente. Refleja con precisión absoluta el estado interno que está habitando en este instante. Este es el principio más directo y también el más confrontador. Tu vida y tu campo hecho forma. Lo que te rodea, es lo que experimenta, es lo que se repite, todo es el resultado de una vibración que tu hayas emitido, consciente o inconscientemente. La energía no castiga. La energía responde. Y esto no significa que tenga que vivir vigilando cada pensamiento. Significa que debes habitar con conciencia, observar con claridad y decidir desde donde quieres vibrar. Porque todo en tu vida comienza en ti. Nada es externo. Todo es una proyección de tu frecuencia. Manipular la energía es dejar de ser un espectador, un productor de la circunstancia, y convertirte en el diseñador de tu campo. No des el esfuerzo,
sino des la presencia sostenida, des del dominio interno, des la certeza de que el mundo cambia, no quando tu lucha con él, sino quando tu cambia la forma de estar en él. El primer paso es observar. Ver cómo te mueve, cómo habla, cómo piensa, cómo siente. Ver qué patrón sostiene, qué historia repite, qué vibración alimenta. Y al verlo, reconoce que todo eso está bajo tu decisión. El segundo paso es intervenir. Ajustar el lo que está fuera de ella. Soltar el lo que no resuena. Reforzar el lo que te expande. No des el juicio, sino des la responsabilidad vibracional. Por cada vez que eliges conscientemente, tu campo se reordena, se aclara, se fortalece. Y el paso final, el más profundo, es integrar. No se trata de hacer práctica aislada. Se trata de vivir como un campo energético lúcido, disponible, alineado. De caminar cada día como alguien que sabe que su energía se eroa, que su vibración atrae, que su presencia ordena. Ya no necesita ritual complejo. Lo que necesita es sostener tu eje, respirar desde el centro, hablar con intención, pensar con claridad, elegir con firmeza, habitar tu cuerpo como canal, sentir tu emoción como indicador, observar tu mente como herramienta, usar tu atención como rayo. Tu energía no está fragmentada si tu no lo está. Tu no eres una víctima del azar, del karma, del destino. Es la causa de todo lo que se manifiesta. Y cuando entiendes esto profundamente, sin miedo, sin culpa, sin resistencia, te libera. Por te das cuenta de que puedes crear, ajustar, cambiar cualquier cosa. No des el control, sino des la vibración. ¿Quieres amor? C'est amor en frecuencia. ¿Quieres abundancia? Sostén abundancia en tu campo, sin carencia. ¿Quieres salud? Vibra en equilibrio, en presencia, en confianza. ¿Quieres expansión? Suelta el límite. Abre tu campo. C'est disponible. No se trata de pedir. Se trata de ser. Y ser no es una ID. Es una vibración que sostiene momento a momento, sin exigir resultado, sin urgencia, sin ansiedad. Por cuando sostiene una frecuencia de forma genuina, el campo responde. Siempre responde. A veces tarda porque tu campo necesita limpiarse. A veces llega de formas inesperadas. Pero llega porque la coherencia vibracional siempre encuentra su refugio. Tu vida no es lo que te pasa. Tu vida es lo que tu emites. Y si no te gusta lo que ves, no busques cambiarlo de afuera. Cambia lo que sostiene dentro. Cambia la forma en que piensa, siente, decide. Cambia tu relación con el tiempo, con tu cuerpo, con tu palabra. Todo lo demás se ajusta. Este no es el fin. Este es el comienzo de un modo de vivir donde tu energía es tu guía. Donde ya no reacciona, sino que crea. Donde ya no pide, sino que manifiesta. Donde ya no espera, sino que er. No necesita estar perfecto para empezar. Solo necesita empezar con lo que tiene, con lo que es hoy, con el nivel de conciencia que puede sostener ahora. Por cada momento es una oportunidad de manipular la energía con presencia. No mañana, no cuando todo se acomode. Ahora, tu campo ya sabe cómo. Tu ya sabes cómo. Ahora, vívelo. Si es final, tu energía, tu camino, el viaje continúa. Hacha es legado al final de este viaje de palabra. Pero en realidad, este no es un final. Es apenas el comienzo de un nuevo estado de conciencia, de un modo distinto de habitar tu realidad, donde tu ya no eres un espectador de lo que ocurre, sino el creador consciente de lo que vibra, de lo que sostiene, de lo que manifiesta. La energía ya no es un concepto lejano o abstracto. Ahora sabes que está en ti, que eres tú, que todo lo que vives es un espejo preciso de tu frecuencia. Y es lo más importante, ahora tienes las claves para activar, dirigir y expandir esa energía cada día. Este conocimiento que hayas recibido no es para acumular, es para vivirlo, para integrarlo en tu respiración, en tu palabra, en tu pensamiento, en tu cuerpo, en tu espacio, en tu tiempo. No es teoría, es práctica, es presencia, es poder. Y si sientes que esta información te transformó, que algo dentro de ti se activó, que tu energía se está reconfigurando, no te detengas aquí. Sigue el camino, profundiza, repite, sostén. Cada día es una nueva oportunidad para elevar tu frecuencia, para elegir desde el eje, para manifestar desde la coherencia.
Este espacio e refugio vibracional para seguir expandiendo. Aqui cada dia comparto conhecimento original, profundo, pensado para que não solo escute, sino para que sientai active. Este não é um espacio de entretenimento. É um espacio de transformação real, de conhecimento que te impulsa, que te eleva, que te recuerda quem é. Siente-te invitado a formar parte de esta comunidade que vibra alto, que busca mais, que sabe que a energia é o langage com el que o universo responde. Comparte esta verdade com quem sabe que estão listos para recebê-la. Com quem necessitam recordar que não é destino fijo, que tudo pode cambiar quando a vibração cambia. Siente isto profundamente. Tu energia não se apaga al terminar esta palavra. Tu energia apenas comienza a brilhar com mais fuerza. Nos vemos no caminho, em cada ativação, em cada eleição consciente. Porque a expansão não tem fim. Sigue vibrando alto. El viaje continua.